Muy bien. Estamos a sábado 13 de junio del 2026 y está en el taller de diabesidad. Esta parte de hacer la presentación conmigo lo estoy haciendo porque a veces entran personas que no saben lo que es diabesidad y que finalmente la parte importante, yo sé que hay mucha gente que ya ha estado con nosotros a través de estas pláticas que iniciaron prácticamente en diciembre del año pasado, pero ¿qué hacemos en diabesidad? Controlamos la diabetes, la obesidad con un enfoque que otros no hacen. ¿Qué es hacer ese enfoque? Bueno, principalmente apoyamos a nuestros pacientes y familiares a través de que conozcan la enfermedad. Y un punto muy importante es que así como nosotros tratamos de enseñarle a los pacientes lo que es la enfermedad, también nosotros seguimos aprendiendo más de esto, con la idea de que todos podamos al final controlar tanto la parte de diabetes y controlar la parte de obesidad, parte de obesidad, evitar las complicaciones y un punto muy importante es recuperar la salud. Esta frase de que creemos en un mundo mejor es nuestro Big Idea, donde las personas que se puedan estar, la diabetes esté controlada y las personas que estén con nosotros estén en un peso ideal. Es nuestra Big Idea en relación a lo que hacemos en diabetes. Esta es la presentación del resumen que hizo la inteligencia artificial de la plática del sábado anterior. Para los que no estuvieron y para los que estuvimos, es un resumen corto de 3 minutos. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper interesante y urgente, la relación entre nuestro metabolismo, la obesidad y la diabetes. Un combo que los médicos llaman... Perdón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema súper interesante y urgente, la relación entre nuestro metabolismo, la obesidad y la diabetes. Un combo que los médicos llaman diabesidad. Literalmente, vamos a tomar los datos médicos más recientes y a traducir todo ese lenguaje súper complejo en información clara, práctica y sobre todo accionable para todos nosotros. Para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. Pasaremos por 6 puntos clave: el problema en México, la anatomía de la diabesidad, la inflamación y la deuda metabólica, el camino al diagnóstico, las complicaciones y riesgos, y cerraremos con un plan de 12 semanas súper práctico. Vamos a entender cómo avanza esto y cómo podemos tomar el control. Arrancamos con la sección 1. El problema en México, la epidemia silenciosa. Y miren, tenemos que empezar hablando de la escala masiva y casi invisible de esta crisis de salud metabólica en el país. No es algo que pase de la noche a la mañana, es un problema que avanza de forma súper sigilosa. Fíjense bien en este número porque es, de verdad, impactante. 26 millones. Estamos hablando de 26 millones de personas en México que viven con prediabetes y no lo saben, no están diagnosticadas. O sea, millones de individuos van caminando hacia una condición gravísima sin tener idea de que su reloj metabólico ya está en una cuenta regresiva. Ahora, socialmente es súper común echarle toda la culpa al azúcar, al pancito dulce o a la fruta cuando hablamos de subir de peso, ¿cierto? Pero la realidad médica es otra. El verdadero villano aquí es el exceso de grasa saturada y muy en especial esa grasa visceral que se acumula en el abdomen. Este es el verdadero motor de la disfunción metabólica. No se trata solo del azúcar, es esa grasa abdominal bloqueando y descomponiendo todo nuestro motor interno. Pasemos a la sección 2, la anatomía de la diabesidad, los mecanismos centrales. Vamos a ver por dentro qué pasa exactamente en el cuerpo humano cuando el metabolismo empieza a fallar. Vean cómo se conecta absolutamente todo aquí. Este mapa mental es fascinante porque nos muestra el panorama completo de la diabesidad. Las hormonas, los síntomas, los diagnósticos no son eventos aislados en lo absoluto. Es un ecosistema completo y súper complejo que lamentablemente puede perder el equilibrio facilísimo. Y aquí entra un concepto médico clave, la sarcopenia, que es básicamente la pérdida de masa muscular. Piénsenlo así.
Imaginen que el músculo es el cilindro principal de nuestro motor metabólico. Si perdemos músculo, el cuerpo entra en estado de catabolismo. El sistema entero pierde fuerza y simplemente la capacidad de procesar energía colapsa por completo. Entonces, la clave es entender cómo operan nuestras hormonas. Mucha gente cree que la insulina solo sirve para procesar azúcar, pero no, también metaboliza proteínas y grasas. Y cuando hay demasiada grasa visceral, el cuerpo crea una resistencia gigante a la insulina y se ve obligado a producir todavía más. Sumen a esto el cortisol, la famosa hormona del estrés crónico que nos genera más hambre, y el caos total entre la leptina y la grelina, que son las que regulan si nos sentimos llenos o hambrientos. Es un círculo vicioso tremendo. Oigan, y para darles un ejemplo de cómo a veces las modas nos confunden, hablemos del pan de masa madre. Se ha vuelto súper popular y se promociona mucho por sus probióticos, pero hay un pequeño detalle que casi nadie menciona. Al hornear o calentar el pan, las altas temperaturas matan a las bacterias buenas. Al final, lo que nos comemos son puras calorías, y esto se vuelve un problema enorme cuando le untamos grasas saturadas como la mantequilla. El problema no es el pan en sí, es la grasa adicional que sobrecarga el sistema. Llegamos así a la sección 3, inflamación y deuda metabólica, la progresión silenciosa. Veamos cómo todo este caos se va construyendo de forma casi invisible. La evidencia médica nos habla de una progresión silenciosa que toma unos 15 años. Fíjense en un caso súper revelador documentado por los expertos. Un niño de apenas 14 años que ya presentaba niveles de insulina 5 veces por encima de lo normal. Si esa trayectoria no se detiene, ese niño va directo a una diabetes tipo 2 para cuando cumpla 30 años. Literalmente son 15 años de advertencias invisibles de nuestro propio cuerpo. Y para entender esto súper fácil, los expertos usan una metáfora buenísima. Acumular grasa visceral es exactamente igual a reventar una tarjeta de crédito con intereses altísimos. Sigues gastando, los intereses se van a las nubes sin control y eventualmente la deuda metabólica te va a exigir que pagues. Algo muy parecido pasa con la famosa inflamación crónica de bajo grado. Quienes tienen sobrepeso suelen tener niveles altísimos de una sustancia llamada proteína C reactiva. Para que se den una idea, los médicos dicen que es literalmente como caminar todos los días sobre un tobillo esguinzado e hinchado, sin dejarlo sanar jamás. El cuerpo entero vive en un estado perpetuo de alarma e inflamación. Lo que nos lleva a la sección 4, el camino al diagnóstico, leyendo las señales del cuerpo. Ahora sí, ¿cómo detectamos estos cambios metabólicos en la vida real antes de que sea muy tarde? Bueno, hay que ser súper proactivos y aprender a leer las señales. Cosas como una circunferencia de cintura mayor a 90 centímetros en hombres o de 80 en mujeres son alertas rojas directas. Igual que esas manchitas oscuras que a veces salen en el cuello o los nudillos, llamadas acantosis nigricans, el síndrome de ovario poliquístico, o simplemente vivir todos los días con una fatiga y una irritabilidad que no se explican. El cuerpo nos está hablando. Y cuando nos vamos a los análisis clínicos, vemos umbrales críticos de diagnóstico que no podemos ignorar. Por ejemplo, una glucosa en ayuno que pasa de 100 o una hemoglobina glucosilada, que es el promedio de nuestro azúcar en los últimos 3 meses, superando el 5.8. Cuidado, eso ya marca la entrada a la zona de peligro de la prediabetes. Lo mismo pasa con el índice HOMA-R cuando supera el 2.9, que es una señal clarísima de resistencia a la insulina. Entender estos numeritos es el primer gran paso para tomar las riendas. Pasamos a la sección 5, complicaciones y riesgos, los peligros de la inacción. Es vital entender qué pasa si simplemente decidimos ignorar todas estas métricas. Ignorar esto hace que los riesgos a largo plazo escalen de una manera verdaderamente dramática, entrando a lo que los médicos conocen como el octeto de Defronso, que es una falla múltiple de nuestros sistemas. No es solo un tema de azúcar alta, hablamos de aumentar severamente el riesgo de sufrir infartos, que es la principal causa de muerte a nivel global. Acelera el hígado graso y la cirrosis, causa daños nerviosos horribles como la neuropatía, dolor crónico como la fascitis plantar y, agárrense, porque está fuertemente relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y llegamos a la sección 6, nuestro plan de 12 semanas para retomar el control. A pesar de todo lo que acabamos de escuchar, hay muchísima esperanza. Vamos a revisar este protocolo de tratamiento súper accionable, diseñado justamente para revertir esta crisis metabólica. El corazón de este plan se basa en una filosofía japonesa hermosa llamada Kaizen. La idea es súper simple pero profundísima. El objetivo no es cambiar toda nuestra vida de un día para otro.
sino Pero el enfocarnos en tuyo mejorar y cambiar se oye un tu uno por audífono ciento cada día. para marchar Es después. esa pequeña constancia a lo largo de los meses la que literalmente reescribe nuestra salud. Y aquí están los pasos prácticos para lograrlo. Paso uno: establecer metas SMART, o sea, metas que sean medibles, alcanzables y muy específicas para los próximos 3 meses. Paso 2: estabilizar nuestra alimentación, reduciendo drásticamente las grasas saturadas. Paso 3: hacer ejercicio. Y ojo, hablamos de ráfagas cortas pero constantes, 15 minutitos en la mañana y 15 en la tarde, súper enfocados en bajar esa grasa abdominal. Y paso 4: celebrar. Hay que festejar nuestros logros, pero usando recompensas que no tengan absolutamente nada que ver con la comida. Para cerrar este análisis, queremos dejarles una reflexión. Sabiendo que el rumbo de nuestro metabolismo sí se puede redirigir paso a paso, la verdadera pregunta que queda en el aire es: ¿cómo decidiremos vivir los próximos 30 años? Las decisiones que tomamos hoy son las que van a dictar nuestra calidad de vida en las próximas décadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Recuerden, la acción está en nuestras manos. Ok, esta, eh, este resumen que hizo la inteligencia artificial, probablemente para las personas que no estuvieron en la clase anterior o que no estuvieron en las 5 pláticas de la Semana del Metabolismo, probablemente se les hizo muy pesada o con muchos términos que a lo mejor no son muy entendibles. Yo les sugeriría que vayan y si no, me pueden mandar un mensaje. En YouTube ya subimos esta parte de el análisis de lo que hicimos. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, tratarlo de resumir en 3 minutos, soy yo muy, muy pesado. Pero pues, tuvimos 5 pláticas y después la plática final. Por eso hay algunos términos que pudieran ser muy pesados para aquellas personas que en determinado momento no estuvieron en la semana del metabolismo. ¿Ok? Ahorita lo que vamos a hacer es tomar parte de lo que estamos haciendo en las diferentes semanas y vamos a hablar sobre un tema en base a 5 preguntas que se pudieron ver en el video. Ahorita vamos a ver la parte del video de las 5 preguntas que hago y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué no lo hago? Y tiene que ver con un término que se llama resiliencia. Vamos a ir hablando de ese término en forma progresiva, en forma continua. Esta fue la parte del video que hicimos y que hicimos promoción. Puede ser simple. Primera es, ¿por qué no comes más verduras? Segunda pregunta, ¿por qué no duermes bien? Tercera pregunta, ¿por qué no tomas los medicamentos como los debes de tomar? Cuarta pregunta, ¿por qué no haces ejercicio si sabes que lo tienes que hacer? Quinta pregunta, si sabes que tienes que controlar tu peso, la obesidad, o que no sabes bien cómo controlar la diabetes, y te haces frecuentemente este tipo de preguntas, ¿ok? Este sábado, a las 13 horas, vamos a hablar sobre estos, por qué no los puedes hacer, si sabes que lo tienes que hacer. Hay 3 cosas que debes de tener en cuenta. Son términos un poquito difíciles. La primera se llama procrastinar, la segunda se llama resiliencia y la tercera es mantenerte focus. El sábado a las 13 horas vamos a hablar de esto. Te puede cambiar la vida, ¿ok? Te dejo la liga para que te unas a las clases que normalmente tenemos los sábados con nuestros pacientes de diversidad. Te dejo la... Ok, entonces, aquí un punto principal es que no tengas información. Desde chico te dijeron que tienes que comer bien. Desde chico te dijeron que tenías que hacer ejercicio. El problema es que no nos dicen cómo hacer los cambios. Y no es una falta de información. La parte importante es establecer hábitos y esos hábitos que permitan cambiar nuestra mente. En muchas de las ocasiones existe una gran mentira en que no tengo fuerza de voluntad, ¿ok? Y al decir que no tengo fuerza de voluntad, me quedo con esa idea, ¿ok? En muchas de las ocasiones le echamos la culpa a las personas con diabetes y obesidad y hemos dicho, es que tu problema es que no tienes disciplina. Si tienes un familiar, le dices que no tienes disciplina, tu esfuerzo no es suficiente, ¿ok? No te esfuerzas por lograr las cosas. Incluso ese término de que es cuestión de cerrar la boca, ¿no?
Y para esto nosotros decíamos en medicina, tienes que tener 3 puntos para que puedas lograr las cosas. Esos 3 puntos se colocaban un punto aquí, otro punto en medio y otro punto acá, puntos de sutura para que no pudieras abrir la boca, ¿no? Y todo eso es una parte de mentira, sí, que incluso la misma sociedad nos ha hecho que digamos, es que es una mentira establecerlo, ¿no? Una de las pláticas que hicimos al inicio era buscar las barreras que fueran identificadas. Hicimos un planteamiento con nuestros pacientes, buscamos en todos los pacientes que llegaban, incluso hicimos una encuesta dentro del grupo de pacientes para que hicieran y tuvimos más de 100 contestaciones. Y esas contestaciones tenían que ver con el problema, estaba con el tipo de plan alimenticio que se podía tener. Entonces la gente no lograba bajar de peso, no llegaba a controlar la parte de la diabetes por el plan alimentario, ¿no? Y la gran mayoría era porque no podías comer pan o no podías comer tortillas o no podías comer fruta, la parte limitante todo el tiempo. A través del tiempo, nosotros empezamos a cambiar y lo primero que hicimos fue evitar que la persona siga pensando que está a dieta, ¿no? Cuando la palabra dieta es lo que comemos todos los días. Por otro lado, era costos del tratamiento. Si lo hacías a nivel del sector salud, el problema radicaba en que no te hacían caso. Y a nivel particular, los costos del tratamiento pueden hacer que en determinado momento no logres hacerlo, ¿no? Tercer punto que es muy importante, ansiedad o factores emocionales. Sabemos que una persona que está ansiosa, y lo hemos explicado mucho en la parte de las pláticas, tiene una elevación de cortisol persistente. Y mientras seas ansioso o tengas problemas importantes y no los resueltas, vas a tener niveles altos de cortisol. La falta de actividad física es evidente, la gente no hace ejercicio y a pesar de que haces ejercicio no lo haces constante o a lo mejor no tienes el enfoque sobre qué tipo de ejercicio deberías de hacer. Un punto principal es la falta de tiempo. De hecho, hoy en la mañana estaba platicando con una paciente y me decía, ¿por qué no haces ejercicio? Pues es que no tengo tiempo, ¿no? Soy enfermera, trabajo todo el tiempo y estoy en la mañana, en la tarde y en la noche, no tengo tiempo, ¿no? Esa falta de tiempo lo hemos dicho, lo dicen los grandes ejecutivos, los directores de empresas, hasta la gente del más bajo nivel que trabaja en una empresa te dice siempre, no tengo falta de tiempo, ¿ok? A veces alrededor, tú quieres hacer todo, pero en muchas ocasiones el entorno y principalmente la falta de empatía por incluso los familiares o la parte de los trabajadores alrededor te dicen, no va a pasar nada, cómete esa tortita, no va a pasar nada, tómate el refresco, o te llevan en determinado momento el chocolatito, etcétera, etcétera. Entonces, ese entorno social no favorable es muy persistente, sí. Mucha gente le echa la problemática a factores hormonales, más las mujeres que están en la parte de la premenopausia o la menopausia le echan este factor muy importante. Evidentemente, factores metabólicos que pueden sí tener una base importante. Lo hemos tratado en todas las diferentes pláticas de hablar sobre esto. Medicamentos. A veces puede ser que los medicamentos que estás tomando puedan impedir que bajes de peso, ¿ok? O puedan en determinado momento favorecer que te dé hambre. En muchas ocasiones la gente se pone en factor, y esto lo puedo decir, la gente que a veces está con depresión o ansiedad le dan antidepresivos y los antidepresivos te pueden quitar el hambre en algunos momentos, sí, pero también pueden favorecer que te dé hambre también en forma notable, ¿no? Y evidentemente la ansiedad favorece que tengas hambre casi todo el tiempo. Y evidentemente la gente que no tiene un factor de autocontrol. Todas estas barreras que son reales y que sabemos, pareciera que fueran la parte que pudiéramos decir. ¿Y estas barreras reales identificadas pueden ser pretextos? Sí. ¿Pueden ser todos pretextos? Sí. Ok. Y suena difícil cuando tú agarras y le dices a una persona, es que es tu pretexto para no cambiar, se puede sentir ofendida o se pueden sentir molesta porque le estás diciendo algo que maneja para no cambiar y el pretexto puede ser en esa situación. Entonces hay que recordar que todo este problema es multifactorial y a veces le echas la culpa porque es el azúcar, ¿no? Entonces no puedes comer pan, no puedes comer tortillas, no puedes comer fruta porque tiene azúcar. ¿Ok? Y hemos hablado hasta el cansancio, que este enfoque glucocéntrico no te ayuda en mucho, ¿ok? Sabiendo que la obesidad y la diabetes son enfermedades complejas, ¿ok? Donde participan una gran cantidad de factores biológicos, cuestiones genéticas, si tu papá son gorditos,
tendencia vas a tener a ser gordito. Si tu papá o tu mamá son gente que tiene diabetes, vas a tener tendencia a desarrollar diabetes, eso es un hecho, ¿no? Evidentemente, dijimos la emoción, el medio ambiente, los hábitos, las creencias son muy importantes. Y todo esto te debes dar cuenta que eres un ser humano y un ser humano no es perfecto, ¿ok? No puedes, y el problema es que a veces tratamos de hacer las cosas a la perfección. Si te pones a tratar de bajar de peso, lo vas a tratar de hacer perfecto. Y si lo tratas de hacer ejercicio, lo vas a tratar de hacer bien, ¿ok? Porque a veces tratamos de hacer las cosas a perfección. Y si eres una persona que busca la perfección, está peor. Pero además existe un grave problema que tenemos que somos mexicanos. Y eso pudiera ser bueno para muchas cosas, sí, pero también algunas son no muy buenas. La cultura del mexicano va mucho en sí apoyar a los demás, en sí tratar de ayudar a los demás, en tratar de ser felices, etcétera. Y a veces tenemos ciertas cuestiones culturales, por ejemplo, porque festejamos el Día de los Muertos y pensamos que la mortalidad es importante, pero por eso existe el Día de Muertos. Y dicen que el mexicano se burla de la muerte, pero yo diría que no es tan real ese punto, porque no hablamos de eso. Los mexicanos nos burlamos de la muerte, sí, pero no hablamos de eso. Yo, la gran mayoría de las personas que yo conozco nunca hablan con sus papás qué va a pasar cuando fallecen, qué va a pasar con la herencia, qué va a pasar con el dinero, qué es lo que va a pasar cuando ya no estén. Y si dices o se te ocurre hablar de eso, eres un mal educado, ¿no? Entonces, en la familia en sí no se habla jamás de qué es lo que va a pasar, cómo te vas a morir, cómo en determinado momento te imaginas que pudieras morir. O sea, tú como hijo jamás le preguntas a tus papás, oye, ¿cómo te gustaría morir? ¿O cómo evitarías en determinado momento morir? Suena muy difícil el poder entender esto. O que tu hijo te llegue y te diga, oye, papá, ¿qué va a pasar cuando tú en determinado momento ya no estés? ¿Qué va a pasar con esto? Y entonces son cosas que no se hablan y no son cosas que no se dicen. Pero además el mexicano tiene algo muy particular, algo muy importante, algo que se llama procrastinar. Ok, y aquí está mal el término, perdón porque lo puse mal. Se llama procrastinar, no procrastinar, es procrastinar, porque viene del cras, que finalmente es dejar las cosas para el mañana, el pretexto para el día de mañana. Entonces está mal escrito, sí. Se llama procrastinar, no procrastinar, es procrastinar. Y es el pretexto como mexicano dejar todo para después. ¿Después de qué? De todo. ¿No? Oye, ¿vas a empezar a hacer ejercicio? Yo creo que mañana o después. Oye, ¿vas a hacer esto? No, yo creo que mañana o después. Siempre ese después existe y el después en cuestión de salud normalmente lo dejamos siempre para después. ¿Te vas a hacer estudios? No, después. Vamos a hacer esto. No, después. Entonces, mexicano es el día, el hombre del mañana. Mañana lo vas a hacer. Mañana en determinado momento te vas a cuidar. Mañana siempre va a haber un mañana. El problema es que pasan los meses, pasan los años y ese mañana llegó y no te cuidaste, no hiciste las cosas. Entonces, siempre debes de tener esa parte y al menos la gente que está en el grupo del segundo grupo que tenemos de al menos de las más de 30 gentes que están en ese grupo, decimos, y siempre les digo los lunes, just do it, es decir, solo hazlo, ¿ok? Trata de hacerlo el día de hoy, solo hazlo. Y cambiar esa parte de ser mexicano, dejando las cosas para después. Y cuando le dices, solo hazlo, y me decía mi papá, pero hazlo bien, ¿ok? Es difícil cambiar esa política mentalmente. Y por eso el mexicano llega tarde. Por eso el mexicano en determinado momento, tiene problemas en el trabajo porque se la festejó. Llegó borracho, llegó tarde. A veces no tenemos esa parte de manejar las cosas en el tráfico. A veces no le damos tiempo a la ambulancia que pueda pasar. No tenemos esa conciencia que en muchas ocasiones, por suerte o por desgracia, tienen otras culturas. Y si nosotros pensáramos que la vida es corta
y que debemos empezar a hacer las cosas a partir de este momento, podríamos cambiar las cosas. ¿Ok? Yo les he hablado de algo que se llama el síndrome de Ruth. ¿Ok? Y el síndrome de Ruth es un patrón cognitivo. Esa definición la puso la inteligencia artificial, me gustó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo siempre les he hablado de Ruth y Ruth es una paciente que normalmente cuando baja de peso se enoja y te dice, yo debí de haber, o sea, bajaste 1 kilo, Ruth, pero debí de haber bajado 1,5 kilos o 2 kilos. Dejé de comerme las papas que me invitaron, el chocolate que me ofrecieron. Hice todo perfecto y debí de haber bajado 2 kilos. Ok, pero bajaste 1 kilo, Ruth, pero no importa. Ok, eso no es adecuado. Y de pronto llegaba Ruth porque había subido 2 kilos y te decía, sí, pero la próxima semana lo bajo. ¿Por qué? Pues porque hoy sí me desmandé, comí como puerco, comí como marrano, comí como cerdo, porque además es una de las partes que finalmente a veces se confunde y al paciente es muy común que te llegue con esos términos de demeritarse. Entonces, es un patrón cognitivo observado frecuentemente en personas que tienen obesidad y diabetes, caracterizado por la tendencia a minimizar o invalidar los logros alcanzados en el proceso de cambio de hábitos y control metabólico, mientras se justifican o atenúan las consecuencias de las conductas que dificultan dicho proceso. ¿Ok? Y eso es lo que yo les comento. O sea, el paciente normalmente demerita lo que sucede, demerita lo que hace. Oye, bajaste 1 kilo, pero debí de haber bajado 2 kilos. Pero bajaste 1 kilo, no importa. A veces cuando yo les digo, bajaste no 1 kilo, bajaste 1,000 miligramos, ¿ok? De todas maneras, no es suficiente. De todas maneras, no es adecuado, ¿ok? La persona entonces demerita sus avances. Debería de haber bajado más, ¿ok? Y relativa a sus recaídas, pudo haber subido de más, ¿ok? Y lo cual afecta negativamente su percepción de autoeficacia y su motivación para mantener cambios sostenibles en el estilo de vida, ¿ok? Entonces tenemos dos grandes problemas. Uno, por un lado, porque demeritamos nuestros logros, ¿ok? Por otro lado, las recaídas no las tomamos mucho en cuenta o las minimizamos también, ¿ok? Y entonces, esta parte de tener conciencia de lo que hago, en muchas ocasiones le digo, ok, mañana lo vuelvo a hacer mejor, ¿ok? Y entonces se erosiona algo que se llama la resiliencia, ¿ok? ¿Qué es la resiliencia? Implica levantarse después de una caída y continuar con un enfoque diferente. Normalmente con un enfoque positivo diferente, ¿ok? Y eso es algo que tampoco tenemos los mexicanos. Uno, aprender del éxito y aprender del error, ¿ok? Y a veces es esa parte donde eh, podemos admirar a aquella persona que tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿ok? Pero yo no lo hago. O sea, yo no lo hice, yo no lo alcancé yo. Y entonces, esa parte que el mexicano tiene que ver incluso con algunas ocasiones de que el extranjero sí lo hace, pero nosotros no. ¿Ok? Y entonces admiro al europeo, admiro al gringo, admiro a alguien que no es igual que yo. Y demerito a todos los que están alrededor. ¿Ok? No sé si se dan cuenta de esa problemática que existe mucho en la parte del mexicano, en la cual admiramos lo que hacen los demás, pero yo no trato de hacerlo, yo no soy capaz de poderlo hacer. ¿Ok? Una persona que tiene resiliencia podría decir, subí 2 kilos, ¿ok? ¿Qué aprendí de esto? Tuve un fracaso, tuve algo que yo quería cambiar, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice para poderlo modificar y a partir de este momento cambiarlo? Un paciente que hace resiliencia es importante. Bajé 1 kilo, ok. Pude haber bajado 3, ok. Voy por el camino. Y por eso es la parte cuando yo les digo, ok, tu mínimo para que quieres bajar de peso son 2 kilos, ok. Necesitarías bajar 2 kilos, ok, por mes.
Al final del año serán 24 kilos, pero no puedes bajar menos de 2 kilos. Y si bajaste menos de 2 kilos, hay que buscar la problemática relacionada con eso, porque la gran mayoría quisiera bajar 10 kilos en un mes, pero eso no se puede. Y aún así te dejas engañar por la gente que te dice, sí, yo te voy a hacer bajar 10 kilos en un mes. Sabes que te están engañando, sabes que te van a decir y te van a, con tal de venderte algunas cosas, y muchas ocasiones vas a caer en eso. ¿Y qué va a suceder? Te vas a volver a defraudar, ¿ok? Me gustó esto y por eso se los pongo. ¿Ok? ¿Te ha pasado algo similar? O sea, ese niño que en determinado momento no tolera la frustración y se enoja y hace todo esto, te lo puedes llevar hasta en determinado momento a la vida adulta así. ¿Te ha pasado algo similar? Ahorita te pudo haber causado gracia lo que el niño en determinado momento no tuvo tolerancia. ¿Ok? ¿Te ha pasado eso en la comida? A mí me llega el paciente y me dice, es que doctor, yo no como pescado. ¿Por qué no comes pescado? Pues porque alguna vez me dieron pescado y no me gustó. ¿Cuándo te dieron eso? Cuando yo era niño. Pero eres un adulto. ¿Por qué no cambias la manera como te dieron de comer pescado? Hay muchas maneras, ¿ok? Oye, me salen ronchas, pues sí, no lo puedes comer, ¿ok? Pero es que no me gusta su olor, cambia el olor. No me gustan los nopales, no me gusta. ¿Por qué? Porque que me los dieron en alguna ocasión y no lo toleré, ¿ok? ¿Por qué no los cambias? ¿Qué te sucede en el trabajo? ¿Cuántas veces te has preocupado en tu trabajo y no aprendes de los problemas que tuviste y te sigues enojando por exactamente lo mismo que sucede? Y no cambies de trabajo, sigues en el mismo trabajo. Y llega otra gente y hace lo mismo y tú te sigues enojando por lo mismo, ¿ok? Yo a veces les digo, ok, en las relaciones, ¿ok? Fue impresionante, no tuviste manera, te llevaste mal, te divorcias. Jamás en mi vida voy a volverme a casar. Pues esa persona pudo haber sido nefasta y puede ser que encuentres a otra persona que realmente valga la pena, ¿ok? Y no se diga, "Uf", y estoy hablando de relaciones de pareja, pero relaciones sexuales sucede exactamente lo mismo, ¿ok? Yo he tenido pacientes que te dicen, oye, es que mi última relación sexual fue nefasta, ¿sí? ¿Hace cuánto que sucedió? Hace 10 años. Y desde hace 10 años no has tenido relaciones, no. Pues te estás perdiendo parte de la vida, ¿ok? En querer bajar de peso te sucede, o sea, ¿has tenido malas experiencias para bajar de peso? Sí. ¿Ok? Pues de ahora en adelante tienes que cambiar la manera en la cual debes de pensar. Y como decía en la parte del video, ¿ok? ¿No comes frutas? No, porque no has aprendido a comer frutas bien. ¿Haces ejercicio? No, porque no haces ejercicio bien, porque permites tener sarcopenia y después resulta que no puedes ni levantarte. ¿Ok? No me gustan los medicamentos. ¿Quién te dio en la cabeza que te dijo que los medicamentos se te deben de gustar? Los medicamentos se toman porque son necesarios. Pero mi tendencia me dice que no debería tomar medicamentos. Todos los medicamentos son malos. Son malos algunos que están mal recetados, ¿ok? Pero debes de tener confianza en el médico. Ok, ese médico no te ayudó, cambia de médico, ¿ok? ¿Fuiste resiliente para controlar una enfermedad? Sí. El COVID nos enseñó muchísimas cosas, ¿ok? Incluso absurdas. No te debes de vacunar. ¿Quién dijo? Pues porque hay una tendencia que te decía que no debes vacunar. Y ahí te vas sobre esa tendencia sin investigar más relacionado con eso. Entonces, esa parte de resiliencia tiene que ver con otras situaciones. ¿Qué deberías de hacer? Hemos platicado del sistema Moscow. Ok, ya. A lo mejor ahorita una de las cosas que sucedió mientras estaba yo hablando de todo esto, te vinieron a la mente muchas cosas, cosas buenas, cosas malas. Agarra una hojita y ponlas.
Apunta por qué no puedes bajar de peso, por qué no puedes comer verduras bien, por qué no puedes hacer ejercicio bien, por qué no puedes dormir bien, ¿ok? ¿Por qué no puedes controlar tu diabetes? ¿Por qué es muy difícil que en determinado momento lo puedas hacer? ¿Ok? Entonces, existe un sistema que se llama Moscow, ¿ok? Que viene finalmente es la parte del acrónimo en inglés, ¿ok? Y la palabra primera es que must to do. ¿Qué es lo que necesariamente tengo que hacer? ¿Ok? Yo le decía hace rato a una paciente que vino, no puedes dejar de trabajar, pues tienes que trabajar, sí. ¿Y tienes que llegar temprano a trabajar? Sí. ¿Y tienes que hacer ciertas cosas? Sí. Esas que son prioridades, que son necesarias, porque te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, te quedas, etcétera, son necesarias, sí. Y hazlas bien, como decía mi papá, ¿no? Y eso es algo que siempre se me quedó. ¿Vas a hacerlas? Sí. Solo hazlas, pero hazlas bien, ¿ok? Tienes 20 prioridades, ¿ok? Agarra esas prioridades en este sistema que se llama Moscow. Entonces, la primera es, debo de hacerlo, sí. Must to do, lo tengo que hacer a fuerza. Me guste o no me guste. Te tienes que tomar la medicina, te guste o no te guste. Tienes que hacer ejercicio, te guste o no te guste. Tienes que en determinado momento comer bien, te guste o no te guste, lo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, mi prioridad debe de ser lo que tengo que hacer, lo hago. Punto. Y debo de atender y debo de tratar en lo posible de hacer lo que me gusta que tengo que hacer. Segundo, de esas 20 prioridades, habrá algunas que debo de hacer. Deber de hacer, o should to do, es, debo de hacerla sí porque me lo dicta más mi conciencia, una parte sí, pero también puede ser que me lo esté dictando ese yo, esa parte em, de ética. Por ejemplo, ¿debo de querer a mi hermana? Sí, should, debería de hacerlo, pero se ha portado muy mal conmigo, ¿ok? Debería de hacerlo, ¿ok? La práctica me dice debería de hacerlo, ¿ok? Debería de pasar el examen con 10, pero a lo mejor no estudié, entonces en determinado momento debería de pasarlo con 9 o con 8, porque no soy perfecto y a lo mejor no me gusta, pero las cosas que me gustan, a lo mejor la materia que me gusta sí lo pasaría con 10, ¿ok? Entonces ahí entra esa parte de ética, entra esa parte de lo que me deberían de decir mis padres que me gustaría, sí. Could, esas 20 por decir algo. Este, vamos a poner un ejemplo que no debería decir ni debo de hacerlo a fuerza, debo de, en la cual te podría. Vamos a decir, podría ir a... Yo a veces ponía la parte de la religión, ¿ok? Si yo soy muy religioso y creo en la religión y digo, ok, debo de estar bien en la parte de hacer cuestiones religiosas, entonces iría todos los domingos a misa, ¿no? Por decir algo. Y a lo mejor rezaría, etcétera, lo que me dice la doctrina. Si yo pienso mucho en eso. A lo mejor el deber te diría, ah, ok, lo tengo que hacer. Pero el could te diría, siempre hay una parte alternativa y a lo mejor me puedo ir al cine y entonces me iría al cine. A lo mejor pudiera en determinado momento, está lloviendo y a lo mejor no voy. Entonces el podría, siempre hay una alternativa que puede ser incluso mejor que lo que debería estar haciendo. Entonces aquí vamos a decir, planchar. Tengo que planchar, ves la parte de todo lo que tiene que hacer la mujer y dice, tengo que ir al súper, tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que hacer esto. El could podría, y a lo mejor no es lo que a fuerza tengo que hacer o lo que debo de hacer. Podría, entonces a lo mejor lo puedo dejar. Y el wouldn't es no lo voy a hacer. Aunque me paguen, aunque me digan, aunque haga, no lo voy a hacer. Y esa parte tiene que ver con principios. Por ejemplo, si mi principio es no voy a practicar un aborto como médico. Aunque haya leyes que te digan que lo haces, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo estoy pensando. ¿Ok? Y voy en contra de lo que haría. Eso jamás lo voy a hacer.
con perdón la expresión, y yo creo que es la mejor parte, es ni más, no lo voy a hacer, ni más. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo que tengo que hacer, tengo todas las prioridades, sí. Hablando en cuestión de controlar mi diabetes, pues tengo que hacerlo a fuerza, si no me muero y en 15 años voy a tener, me van a cortar una pierna, me van a hacer diálisis, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que hacer a fuerzas. Checo mis prioridades. Y entonces, cuando yo digo qué es lo que debo de hacer y hago ese sistema, voy a entender finalmente qué es lo que tendría que hacer. Entonces, ¿qué hacer? No es enfocarte, es hacer focus. A veces es esa parte donde digo, ok, no es que me tenga que enfocar en todo y hacerlo todo. No, tengo que hacer lo que es más importante. ¿Ok? Y cuando ya caíste, es levantarte. Por decir, oh, comí pastel porque me invitaron a la comida y me tuve que hacerlo y en determinado momento pude haberlo dicho que no, pero ya me comí. Pues me voy a comer aquel que no tenga grasa saturada. Me voy a comer solamente la parte del pan. Entonces, había pastel, sí, pero me voy a comer lo que no me va a hacer daño. ¿Qué es lo que no? Pues lo que tiene grasa saturada. Entonces, la grasa saturada, lo que es el envoltorio, lo que es la parte de afuera, lo dejo y me como el pan. ¿Ok? No voy a decir, nunca más voy a volver a comer pastel. Es ingenuo, es tonto y no me va a ayudar. ¿Ok? Pero si ya lo hice, pues, ser resiliente, te dirá, después del pastel, voy a regresar a mi plan. No eres perfecto. ¿Ok? Y eres mexicano, sí. Y después de eso tengo que regresar a mi plan, tengo que tratar en lo posible de volver a hacerlo, ¿ok? El focus no significa perfección, significa qué es lo importante, qué es lo que tengo que hacer importante. Yo siempre les digo, ok, tu hijo no sacó 10 en la primaria, el primer año de primaria, sacó 8, ¿ok? Sacó 6. Ah, eres un bruto, no te dejo, no voy a volver a que vayas a la escuela. Pues claro que no. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tratar de ayudarlo para que en determinado momento, si sacó 6, pues en determinado momento la próxima saque 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Porque nadie es perfecto. Y un punto muy importante es qué es lo importante, qué es lo que tengo que hacer a fuerza. Si la parte importante de hacer ejercicio, hacer finalmente, tomarme el medicamento, hacer la alimentación es importante, lo tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, la parte más importante es qué va a pasar en 10 años, lo habíamos dicho. A lo mejor en 10 años estoy enfermo, pues no voy a viajar. Yo sí quiero viajar. Quiero conocer a mis nietos, también quiero conocer a mis nietos. Quiero dejar de tomar menos medicamentos, sí. Quiero vivir más y mejor. Tengo pacientes que tienen años, que tratan de cuidarse y se engañan ellos mismos. Y te dicen, sí, doctor, yo hago la dieta, sí, perfecto, ok, sí, ajá. Y me ha tocado ver que los ves en un restaurante comiendo como desesperados, ok. Me ha tocado ver pacientes que me dicen, sí, yo me cuidé muy bien y los ves comprando un helado en una tienda. ¿Ok? Te dicen, sí, me tomé el medicamento y el familiar voltea y te dice, está haciendo así con la cara diciendo, no es cierto. ¿Quién se está haciendo daño? Pues esa persona que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace porque no conoce precisamente qué es lo que tendría que hacer. Hoy en la mañana llegó esta paciente y la pongo aquí, la puse y le dije, te voy a felicitar. ¿Por qué? Porque es una paciente que la envió unos familiares y parte de la problemática es que estaba tomando muchísimo medicamento porque le dolía la parte de la espalda. Y cuando la ves ahí, ¿ok? Tú no te imaginas todo lo que tuvo que hacer. ¿Para qué? Ha bajado 9 kilos en 2 meses. ¿Ok? Y esos 9 kilos en 2 meses le ha permitido que no tome tanto medicamento, ya casi no toma analgésico, ya casi en determinado momento ha mejorado mucho la parte de caminar, no hacía nada de ejercicio, no llevaba un buen control alimenticio. Y es decir, oye, puedo bajar 9 kilos y con 9 kilos yo le dije, bajando 10 kilos vas a mejorar la parte del dolor. Incluso puede ser que ni te operen de la parte de la espalda. ¿Ok? Con esos 9 kilos vas a estar mejor. Sí, ¿qué hizo? Hacer focus.
No es bajar 20 kilos, ¿ok? No es porque el doctor lo dice, es precisamente porque mi vida tiene un valor. Y si yo la dejo pasar, así va a seguir pasando. Pues mi vida tiene valor, sí, y debo de estar mejor cada día. Y eso implica precisamente en tener en cuenta que el focus es, ¿cuál es mi fin ideal? Enfocarme en mis metas. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas, relevantes y en un tiempo determinado. Por eso decimos en 3 meses. La O es poner orden. Si tengo que desayunar, comer, cenar y hacer dos colaciones, lo voy a tratar de hacer. Y voy a hacer 15 minutos de ejercicio en la mañana, 15 minutos de ejercicio en la tarde. ¿Ok? Tratando en cuenta de que ese ejercicio debe ser 70% aeróbico, 20% de tono muscular y debes de tener finalmente la parte de tener 10% de elasticidad. Orden es tener los medicamentos para podérmelos tomar. ¿Ok? La C es compromiso en hacer tiempos para alcanzar mis metas. Ese compromiso, y se menciona, trata en determinado momento de tomarte 40 minutos para ti. Oye, es que no tengo tiempo porque el trabajo, me la pasa trabajando todo el tiempo, etcétera. ¿Ok? 40 minutos dedícalo para ti. 40 minutos en que tú tengas la oportunidad de poderlo hacer. Tengo pacientes que trabajan en casa, que hacen finalmente el home office y están en su casa y te dicen no tengo tiempo de todas maneras. Pero estás en tu casa, no tengo tiempo. Ni 40 minutos para ti, ni una hora para ti. Así tienes esa oportunidad. No te esperes a que ya estés jubilado, empieza a hacer desde antes. Entonces, ese compromiso en hacer tiempos para alcanzar tus metas es compromiso para ti, sí, de 40 a 50 minutos. Y si tienes oportunidad de cambiar las cosas, dedícate tus 40 a 50 minutos al rato y después otros 40 a 50 minutos para poderlo hacer. ¿Ok? La U es usar energía para estar bien. Usar energía bien, como dormir mejor, ser feliz, ¿ok? Tener las cosas para hacer la situación placentera. Ser feliz implica no estarte enojando con todo mundo, no estar enojado con el vecino, no estar enojado con el compañero del trabajo, no estar enojado contigo mismo. Usar esa energía bien depende precisamente de cómo hagas las cosas. Y la parte C es ser constante, ¿ok? ¿Te suena eso bien? ¿Ok? Pues te suena finalmente que el Kaizen te dice, vamos a hacer 1% diario, todos los días, porque al final del año hiciste un 365% de mejora continua. Y en este caso, esta paciente lleva 2 meses y puedes ver esa cara de felicidad, sí. Yo la primera vez que la vi estaba llore, y llore, y llore, y llore por cómo tenía su vida. Y en 2 meses ha cambiado, sí. La pregunta es, ¿por qué no podrías cambiar tú? ¿Por qué no puedes en determinado momento hacer las cosas mejor? Entonces, tiene una lógica la metodología de las 5 A's de nosotros. La actitud de estar bien, la actitud para alimentarse rico y sabroso y no hacer dieta, la actitud para hacer ejercicio, la actitud para tomar medicamentos y la actitud para ser constantes. Si yo digo ese focus en relación a las 5 A's de nosotros y tomando en cuenta que debes de mejorar al menos un 1% todos los días, evidentemente va a ser que cambies la manera como estás haciendo tu vida. Y eso es la parte fundamental. Entonces, perdón, porque ya me estoy llegando a la parte del tiempo que no estoy tratando de poderlo cambiar, ¿ok? Entonces, la parte más importante de todo esto es sí puedes cambiar las cosas. Si sabes lo que tienes que hacer, ya tienes una metodología, ya tienes una forma de poder lograr hacer las cosas y cambiarlas de una manera diferente. ¿Ok? Para aquellas personas que no han estado con nosotros, sabemos que finalmente esto lo vamos a grabar, lo vamos a subir a YouTube. Por ahí del martes probablemente ya está la parte completa. La puedes en determinado momento compartir con las otras personas, sí, con las gentes que tú quieras. De eso se trata, que aprendas más sobre las cosas que debemos de cambiar. ¿Ok? Y un punto bien importante de todo esto es que
La idea es que aprendamos todos cómo ir cambiando las cosas. Esto que estamos haciendo para el próximo miércoles probablemente ya estará en Spotify el resumen con inteligencia artificial, ¿ok? Y la parte importante de esto es que lo podamos hacer, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas de todo lo que hemos dicho hasta ahorita? ¿No? De todas las personas que estamos aquí, más de 20, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hay Yo gente creo que no que ha estado, pero finalmente por el caso de Celia, qué bueno que andas por acá. Betsabe, que la primera vez que te veo está perfecto. Hay gente que ha estado muy frecuentemente con nosotros, lo cual es importante. Por ahí alguien levantó la mano. Este, ok. ¿Quién levantó la mano? no, pues si quieres yo. Ok. ¿Qué pasó, Enrique? Dime. Pues yo creo que es aplicarte, ¿no? Obviamente ahora que lo subas para estar enfocándonos en esto, Ujú. meterlo en nuestra cabecita, ¿no? Y lograr esos cambios. Yo el poco tiempo que estoy llevando contigo, ya empecé con cambios y te empiezas a sentir en serio bien, bien. Te viene una retroalimentación de estimulación muy padre. Sí, la parte importante es que vamos cambiando. O sea, este es un punto necesario, ¿no? Vas cambiando. Alguien que es el Lenovo TV310 CPU, no sé quién sea el nombre, que levantó la Hola, mano. No sé si quieras comentar algo. hola, soy yo, María Estela. Ok, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Maristela? Muy bien, gracias. Nada más para que nos repita, por favor, el porcentaje de actividad, algo dijo usted de elasticidad, resistencia, no sé qué más. Para hacer Exacto. ejercicio necesitas el 70% de que sea aeróbico, ¿ok? O sea, no es necesario que te vayas al gimnasio. Necesitas, de hecho, hoy vino un paciente que tiene 71 años y sus niveles de control de hemoglobina glicosilada son excelentes, tiene 71 años. Y él se levanta todos los días, ¿no? Y no va al gimnasio. Hacer ejercicio aeróbico implica que pues, puedas oxigenar mejor, ¿ok? Y eso implica desde caminar, pero caminar viendo los aparadores en un centro comercial no te sirve absolutamente de nada. Yo digo, caminar lo hacemos desde el primer año de vida. ¿Ok? Entonces, caminar no sirve, no. Tienes que ponerte la idea de que vas a caminar bien. Si tienes alguna situación que te impide que puedas caminar bien, y caminar bien implica aproximadamente 6 kilómetros por hora. Él me decía, es que yo me canso, ¿ok? Cuando ya llevo varios kilómetros, aproximadamente 5 kilómetros me canso, pues yo también me canso y todos nos cansamos a los 5 kilómetros, si no tienes esa tendencia para poderlo hacer. Mucho depende de la frecuencia cardíaca. Por eso, a veces, cuando tú te pones un oxímetro de pulso para medir la frecuencia cardíaca no debe de pasar de 130. Si tienes 120 de frecuencia cardíaca, porque algunas máquinas en el gimnasio lo pueden hacer, ya sea a través de caminata o elíptica, pero los mejores ejercicios están desde correr, saltar, brincar, nadar. Evidentemente, nadar es extraordinariamente bueno, ¿no? Hay algunos lugares que puedes hacer, pero que te puedes lesionar las rodillas, como el pádel o el tenis o el frontenis o todo esto, sí, en las cuales te puedes lesionar un poco la rodilla si tienes problemas de sobrepeso, problemas de obesidad. Pero si tu frecuencia cardíaca se mantiene constantemente por arriba de 120, te vas a cansar. Sí. De hecho, a lo mejor podríamos hacer una plática relacionada con esto. ¿Qué tanto tienes de resistencia? ¿Qué tanto tienes de mejora? Entonces, si tienes 120 de frecuencia cardíaca, en el caso, por ejemplo, que yo le decía a este paciente, a Maurilio, yo le decía, ok, 5 kilómetros, cuando yo programo la caminadora, la estoy programando para que haga 6 kilómetros por hora. Por arriba de 6 kilómetros ya puedes empezar a correr incluso 6 kilómetros por hora. Y a los 30 minutos yo ya estoy sudando, ¿ok? Que es la mitad del tiempo, 30 minutos. ¿Ok? Yo ya estoy sudando con ganas. Y me he dado cuenta que si mantengo por arriba de 130, evidentemente te cansas. Tienes que disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces yo tolero bastante bien que a veces lo puedo llevar a 125, 128 de frecuencia cardíaca, ¿ok? Lo tolero bastante bien y puedo tener mayor cantidad de tiempo, ¿ok?
Pero en el caso de él, de Maurilio, que me decía, es que yo a los 5 kilómetros me canso corriendo, yo le digo, pues oye, a los 71 años tienes una muy buena condición, todos nos vamos a cansar. ¿Ok? Entonces, 70% de ser aeróbico, sí. No es como el chavo que se mete al gimnasio y desde que se mete, yo me toca verlos. Entran y se ponen a hacer pesas como locos y hacen haciendo. Y además, media hora se la pasan tomando selfies. Aquí el punto importante, sí sucede y lo ves todo el tiempo, ¿no? Los chavitos que están ahí todo el tiempo se la pasan tomando selfies. Pero hay uno de los puntos importantes, es eso, que tú tengas la oportunidad, 70% de ser aeróbico, caminar, pero caminar fuerte, ¿ok? 20% de ser de tono muscular y 10% de ser elasticidad. Por eso a veces puede ser suficiente, incluso la paciente que hace ratito puse la imagen, una de las cosas me decía, es que yo estoy haciendo más ejercicio, sí, pero también tienes que hacer ejercicios de elasticidad. Y el tai chi y en determinado momento la parte de yoga te pueden ayudar a tener mayor elasticidad, sí, sin duda. Esa es una de las cosas que te puede ayudar, la elasticidad, y es parte importante. No sé si te alcancé a contestar esa pregunta. Sí, ¿Ok? sí, muchísimas gracias. Entonces me queda claro, 70% de ejercicio, Aeróbico, veinte por 20. ciento de tono muscular y 10% de elasticidad. Muchas gracias, muchas gracias. Y Voy a evidentemente hacer, la parte más importante del ejercicio que hagas es bajar centímetros de abdomen. ¿Ok? sí, sí, Y esa es sí, una parte muy importante. Si ustedes vieron a mi paciente hace ratito, me dice, oye, ¿todavía necesita bajar de peso? Sí, pero con esos 9 kilos ya no le duele la espalda, ya no la van a operar. Con esos 9 kilos ha mejorado en forma notable sentirse bien, poderse levantar. Por ahí a los del grupo les puse esa parte de los que están en el grupo, les puse esa parte de poderse levantar. Y era la parte de cómo te puedes levantar sin utilizar. Yo les puse el ejemplo de, bueno, cómo puedes hacerlo con una sola mano. Pero si estás en el piso y cómo te levantas, te cuesta mucho trabajo levantar, pues necesitas hacer ejercicio para fortalecer las piernas y te puedas levantar sin necesidad de que alguien te tenga que jalar, ¿no? Oiga, Doc, y Ujú. hay que sudar para, No digo, ¿qué tal necesariamente, que... no necesariamente. A veces depende del tiempo. Yo sí te puedo decir que yo sí empiezo a sudar, yo en lo particular, pero hay gente que puede sudar desde antes. Normalmente, como después de los 20 minutos de haciendo una actividad, necesariamente empiezas a sudar. Mm, Ok. ¿Dudas o preguntas, no? Ok. Oye, Muy yo, bien. nada más una cosa, creo que es una cuestión de actitud. Actitud. Actitud, ¿qué quiero hacer hoy? Adelante. Me pasó lo que te platiqué el otro día. El día que Ujú. empecé a caminar, caminé fuerte, 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 y están tan pésimas las calles de aquí, de sí. donde vivo, que me caigo. Me Ujú. llegaron a rescatar y dije, no, actitud. ¿Por qué? Porque mi orgullo estaba herido y me levanté y Paul sigue caminando. Traigo un moretón en la rodilla del tamaño del mundo, pero eso no ha permitido que siga caminando, Eso se llama porque es actitud. resiliencia, hemos dicho. Es la actitud. Resiliencia es, ya me caí, me debo levantar con mejor actitud. No, Exacto. ya me caí, jamás me vuelvo a caer. ¿Qué pasa si me fracturo una cadera? ¿Qué fractura? Ok, debes de tratar de cuidarte de todas maneras. Ah, Porque claro, pues sí, tengo y yo le he 72 años, comentado. fue lo primero que pensé cuando me caí. Dije, no, tengo Mm, bien todo, me levanto. Sí, Y sin la gente se duda. acercó a ayudarme. Agradezco el detalle. Me acercaron a una silla y dicen, no, tengo que seguir caminando porque es cuestión de actitud. Si no, me voy a vencer, no me voy a vencer a mí mismo. Sin duda. Esa es la parte mm. fundamental. Ya te caíste, chin. Ya te caíste porque te comiste el pastel. Bueno, tengo que seguir con mi plan el día de mañana, ¿no? Y debo de entender que si a lo mejor no bajé el kilo que necesitaba en esa semana, pues me bajaré después y la trataré de hacer, pero desde ahorita empiezo a hacer para que pueda cambiarle. No Claro. procrastinar de dejarlo para mañana. Sí, Ok. sí. Muy bien, perfecto. Entonces nos vemos la otra semana. Si quieren que Doctor, platiquemos algún tema en especial, con ustedes, con todo el gusto. Gracias por todo lo que nos dicen en el chat, ¿ok? Este, Debbie y todos los demás, gracias por lo que nos están diciendo en el chat, ¿ok? Gracias, Marlene. Muy bien. Gracias a todos los que están aquí. Gracias a la gente que está en gracias. Guerrero, gente que está como Elba, la gente que está cerquita, en la parte de Puebla, ¿no? Hay gente que está en otros lados. Gracias a los que están allá en Ámsterdam, los que están en el Distrito Federal, los que están en Estados Unidos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Luego nos vemos. Gracias, Que Hasta les Doc. vaya bien. luego. Hasta Gracias. Buen pronto, fin de Doc. semana. Bye.